Te necesitamos, Señor. Ven, te necesitamos, Señor. Doy gracias a Dios primeramente, luego a mi pastor, por concederme esta oportunidad para así estar hablando de la palabra del Señor en esta serie de estudios que tenemos de lunes a jueves, hablando, bueno, a mí me tocó el tema hablar cómo tener la cobertura de Dios. Esto es un tema muy interesante porque está formulado en forma de pregunta. Me gusta cómo el pastor lo formula, como en forma de pregunta, cómo obtener la cobertura de Dios. Y si es en forma de pregunta, entonces hay que darle la respuesta. ¿Cómo debemos de obtener la cobertura de Dios? No sé si nosotros estamos plenamente conscientes sobre lo que es cobertura, sobre lo que representa lo que es la cobertura. Bueno, voy a ilustrárselo sencillo, de una manera sencilla. Por ejemplo, un cable de luz eléctrica tiene un cobre, un plástico, que protege lo que es el cobre de adentro, el metal de adentro. Entonces el plástico cubre de que el cable pues no se corroa, no le entre agua, no se deteriore, porque tiene la cobertura del plástico de afuera. Eso es lo que es la parte ilustrada de lo que es la cobertura. Pero no me gustaría hablarlo así llanamente y empezar a predicar sobre lo que ya ilustré con el cable, sino que quiero irme un poquito más allá de cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó el hombre, lo puso en el huerto. Allí Dios crea a Adán, a Eva, lo pone en un huerto, le da mandamientos, lo pone allí para que ellos pues disfruten de la creación de Dios y se enseñorearan de todo lo que Dios habría creado para el beneficio de ellos. Y vemos como todo estaba bien, todo estaba perfecto, todo estaba ordenado, todo estaba de acuerdo a como Dios quería que funcionara y estaba funcionando bien. Hasta que llegó la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que el Señor los reprenda. Sabemos la conversación que tiene Satanás con Eva y cómo luego Satanás engaña a Eva y a Adán, y luego Dios lo llama a cuenta y luego Dios lo echa del huerto por lo que habían hecho y la consecuencia que Dios le dictó por lo que habían hecho. Luego el mundo empezó a multiplicarse. Sabemos lo que sucedió con Caín y Abel, que Caín él mata a su hermano, y vemos como la tierra empieza a llenarse. Y dice la palabra en el capítulo 6 del Génesis, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y la tierra, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y el aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Aquí vemos cómo el Señor se duele de una manera tremenda. Se compunge el corazón de Dios al ver cómo la violencia había arropado la tierra. Había demasiada maldad en la tierra, y Dios pues se arrepiente de haber creado al ser humano, no en la forma de que Dios
crea al ser humano y luego dice, pero ¿qué fue lo que yo creé? Fue un monstruo lo que creé. ¿Cómo yo hice esto? O sea, Dios no está diciendo yo me equivoqué. Dios no está diciendo eso. Dios no está diciendo yo me equivoqué al crear el hombre, sino que Dios se arrepiente de la maldad que había hecho el hombre, de todas las cosas malas que el hombre había hecho y de cómo la violencia había arropado a la humanidad. Había caos, había anarquía, había muchas cosas malas, lo cual Dios, al ser un Dios santo, un Dios que había creado la tierra con un propósito eterno, maravilloso, para que el hombre viviera en paz con Dios, se había volcado la violencia sobre la vida del hombre, porque había un derecho que el hombre le había otorgado a Satanás, y estaba abierto el enemigo a corromper al hombre, a corromper la tierra y a corromper todo lo que había allí. Satanás estaba en su anchura, haciendo y deshaciendo con esa generación. Y luego, al ver Dios la maldad que había, que era tan grande, pues Dios determina exterminar toda carne que había creado en ese lugar, excepto a Noé y a su familia, donde Dios pues le da mandamiento a Noé y le dice que construye un arca. Ustedes saben la historia y lo que sucedió, como Dios libró a la generación de Noé. Y luego empieza nuevamente la tierra a llenarse luego. Pero asimismo sigue la violencia, sigue la anarquía, sigue el caos y sigue la maldad sobre la faz de la tierra, porque sabemos que el espíritu de Satanás gobierna sobre la mente de los seres humanos, mayormente aquellos que no conocen al Señor. Están llenos de violencia y llenos de maldad. Gloria al que vive para siempre. Y la tierra se seguía corrompiendo y se sigue corrompiendo. Aún en nuestro día vemos cómo está viviendo este mundo envuelto en mucha maldad, en mucho engaño, en mucha mentira. Y nosotros sabemos en nuestros días, en nuestros tiempos que estamos viviendo, cómo la misma sociedad pues vive entregada a la violencia, entregada a los secuestros, a los robos. Y por eso, por esa violencia y por esos secuestros, por esos robos y por toda la anarquía y todas las cosas que suceden en la tierra, se han creado instituciones para que protejan a los más débiles. Por ejemplo, si no hubiera cuerpo castrense creado por el gobierno para que cuidaran a los más débiles, por ejemplo, la Policía Nacional, la policía que fue creada, por ejemplo, en todos los países hay policía. ¿Qué hace la policía? La policía lo que hace es que cuando hay injusticia, hay robo, hay asesinato, esa gente acuden, es el trabajo de ellos acudir a proteger a aquellas personas que han sido afectadas por otro. Y ahí va la policía y le brinda la cobertura a esas personas porque necesitan. Así como sabemos que hay instituciones aquí que ayudan como Welfare, que pues a la familia más pobre le da cobertura sobre lo que son los alimentos, y también housing, también para cuidar a los bonis, a las personas que no tienen dónde vivir, gente que son mayormente casi que no tienen familia. Pues vemos como esos apartamentos pues le dan la cobertura a esas personas para que ellos puedan habitar en un lugar seguro. Y así sucesivamente hay instituciones que han sido creadas para proteger y defender a las personas que son menos pudientes o que no tienen quien lo ayude ni quien lo defienda. Por ejemplo, en Santo Domingo hay una institución llamada Hogar Crea, que es donde van a recrear allí a los adictos a las drogas
Y esas son instituciones pues que le dan cobertura a esas personas que necesitan pues ser tratados de este mal tan fuerte que es la adicción a la droga, porque eso es una enfermedad donde la persona pierde pues la moral, pierde respeto por su propia vida y por la vida de los demás, donde no le importa, aborrece su propia vida porque está perdido en la droga, está enfermo. Y esas son instituciones creadas para ese tipo de personas. O sea, le da cobertura. Igual que los guardias ancianos son las personas ya envejecientes que no tienen mayormente ya familia y quien se duela por ellos. Por estas instituciones son creadas para que se duela, para que ellos se duelan por esos ancianos y lo protejan y lo cuidan. Bueno, allá en Santo Domingo, cuando yo estaba allá, eso funcionaba muy bien. Yo llegaba ahí a esas instituciones a ver cómo esos ancianos eran atendidos y lo atendían muy bien. Lo bañaban, le daban sus alimentos, lo protegían de una manera pues increíble, como si fueran niños. Y eso yo me encantaba ir a ver esos ancianitos ahí, cómo ellos eran cuidados por personas que estaban destinados para eso. Y esa persona, esas instituciones pues le daban coberturas a esos ancianos que estaban ahí ya envejecientes. Gloria al que vive para siempre. Asimismo, pasando todas estas cosas al plano espiritual, que es lo que realmente a nosotros pues no debes interesar más. No es que no nos interese esa obra que se hacen de bien en la tierra, pero concerniente al tema de lo que es ya la parte espiritual, donde nosotros debemos de hacer hincapié a todo lo que concierne a la palabra del Señor, que es lo que realmente a nosotros nos debe de interesar más que todas las cosas, porque en el libro de Job nosotros vemos cómo dice que Satanás pues se paseaba en medio de los hijos de Dios, y dice la palabra, gloria al Señor, que allí dice el Señor que él reconoció al enemigo, y el Señor le dice que si no había considerado a su siervo Job, que no había uno como él, dice, perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le responde que acaso serviría a Dios Job al Señor de balde, porque dice que le había cercado con todo, o sea, le había protegido en todo su vida, le había cuidado y le había dado cobertura para que él fuera bendecido y fuera próspero y fuera una persona pues que tuviera todas las cosas que según el enemigo le dice: Dios, él no te sirve de balde, lo que pasa es que tú le has dado cobertura y le has bendecido, y por eso él te adora, y por eso él te obedece, y por eso él se porta de la manera que se porta, porque tú le has dado todo eso que él tiene. Y nosotros sabemos que entonces el Señor le dice: ve, tócale, quítale todo lo que tiene. O sea, es como un reto que Dios le hace al enemigo, para que él vea que que Job le servía a él porque amaba a Dios de todo corazón. Aquí vemos en esa historia de Job que había una cobertura de Dios sobre Job, pero Dios permite que esa cobertura sea quitada por un momento, por un tiempo de prueba, de dificultad, que Dios permite que Job le sea quitada esa cobertura para que sea probado, en los materiales, que sea probado en las cosas materiales, en las cosas que nosotros nos apegamos. Job fue probado con los hijos, sabemos la historia, fue probado con los bienes, con las posesiones que él tenía. Esa cobertura de Dios fue quitada momentáneamente para que el enemigo probara a Job. Y vemos cómo el enemigo arremetió contra los hijos de Job, contra los bienes, contra los siervos, contra todo lo que tenía Job. Luego de eso, vuelve nuevamente Satanás a pasearse entre los medios de los hijos de Dios
Y vuelve nuevamente el Señor a replicarle y a decirle, ¿no ha considerado a mi siervo Job? Que no hay uno como él en toda la tierra. Y le habla de todo. Y le dice, el enemigo entonces le responde y le dice, piel por piel dará el hombre todo por su vida. Tócale su carne, le dice el Señor, para que tú veas como en tu propia cara va a blasfemar contra ti. Y el Señor le dijo, ve, tócale su piel. Como que dice, ve, enférmalo. Pero no quite su vida. Le dice, vuelve el Señor y le da permiso al enemigo para que toque a Job. La cobertura de Dios fue quitada momentáneamente. Y va el enemigo y hace con Job cuanto quiere y le enferma de una manera tremenda. Nosotros, por la Biblia, nosotros sabemos lo que aconteció en ese momento de dificultad que Job estaba atravesando. Porque no era fácil lo que Job estaba atravesando. Esto es una prueba tremenda la que Job estaba atravesando. Nosotros es fácil nosotros leer la historia de Job. Es fácil nosotros leerla. Pero déjeme decirle que nosotros ponernos en los zapatos de Job es otra cosa. Aquí había algo poderoso. Aquí había algo tremendo lo que a Job le estaba pasando. Cuando el Señor le dice, pero extiende ahora tus manos y toca sus huesos y su carne. Estamos hablando de infligir dolor. Estamos hablando de infligir una enfermedad tremenda. Dice, y verá si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Estamos hablando de que Job estaba enfermo desde la cabeza hasta los pies. O sea, no había una parte en su cuerpo que no fuera afectada en la vida de Job. Estamos hablando, ahí inclúyale tendones, huesos, carne, inclúyale órganos internos, inclúyale todo, porque está hablando desde la cabeza hasta la punta de los pies, yerno con una sarna tremenda. Y dice la Biblia que hasta los huesos le dolían. Todo. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. La ceniza tiene propiedades que son buenas para la persona que tienen sarna. Por ejemplo, los perros, usted no ha escuchado en Santo Domingo que había un refrán que decía, ese perro sarnoso. Habían personas que le decían a otra persona, es mala hasta pronunciar ese tipo de cosas, pero habían personas, gente mundano, que le decían a otro, ese es un perro sarnoso, cuando había una persona que era mala. La sarna que tenía Job era como como si fuera perne en el cuerpo. Y la ceniza tiene una propiedad de que cuando una persona tiene este tipo de enfermedades, pues la ceniza como que le alivia, como que le hace que se sane, que se sienta un poco más tranquilo. Gloria al que vive para siempre. Y Job pasó esta prueba tremenda, hermano. Job pasó esta tremenda prueba donde Job tuvo que soportar todas estas aflicciones, tanto emocionales, espirituales y psicológicas, porque no estamos hablando simplemente de una prueba en Job, simplemente de que él perdió, de que él fue enfermado en su cuerpo, sino que imagínate que a ti te destruyan todos tus hijos, te maten todos tus hijos de repente, y que todos tus bienes sean quitados de repente, y que todo el castillo que tú has construido
por años, en un segundo se te demonores, se te desbarata, se te destruya en un segundo. Esto es algo, hermano, que es fácil nosotros leer esta historia y contársela a otro, pero póngase usted a pensar que no acontezca esto a uno de nosotros. Esto es tremendo, esto es algo fuerte. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza y que Dios nos dé valor. Porque solamente con la fuerza del Señor, para nosotros poder soportar cualquier situación en nuestra vida, podemos nosotros soportarla. Pero Dios conocía el corazón de Job y sabía en quién tenía Job su mente. Entonces la mujer, aún reteniendo, entonces le dijo a la mujer, ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, hablando que recibiremos de Dios el bien y el mal? No recibiremos. En todo esto no pecó Job contra sus labios, dice la palabra. Aquí vemos cómo Job mantiene su integridad delante de Dios por esta prueba tremenda que pasó Job delante de Dios. Porque Dios quitó la cobertura momentánea, o sea, por un tiempo de la vida de Job, para que Job fuera probado. Y el tema de hoy es cómo obtener la cobertura de Dios en nuestra vida. Se supone. Cómo nosotros vamos a obtener la cobertura del Señor. Lo primero es, mis santos hermanos, que nosotros tenemos que entender algo. Cuando nosotros estábamos pequeñitos, nuestros padres terrenales, que no, pues nuestros primogenitores, que nos cuidaron desde pequeño, ellos nos daban esa cobertura a nosotros. Cuando nosotros nacimos, pues ellos nos cuidaron, nos protegían, nos estaban pequeñitos, nos daban la leche, nos cuidaban, si teníamos frío, nos daban abrigo, si teníamos hambre, nos daban comida, pues nos protegían. Incluso cruzando la calle nos agarraban de la mano para que no nos chocaran, para que nada malo nos pasara. Y así sucesivamente, si estábamos enfermos, nos llevaban al hospital, nos cuidaban. Y vemos cómo nuestros padres pues nos daban esa cobertura. Aún después de grande todavía, cuando yo hablo con mi madre, me tira, ya usted sabe, todas las bendiciones del mundo encima y que el Señor te proteja y que el Señor te guarde y que el Señor guarde tu salida y tus entradas y ya usted sabe que yo digo, pero mami, ¿cuántas son que me va a tirar? Porque así son los padres. Los padres aman a sus hijos y quieren lo mejor para sus hijos y siempre están protegiéndoles, se puede decir sobreprotectores, porque quieren lo mejor para sus hijos. Ahora, si nosotros, pasando del plano de los padres terrenales, nos vamos al Padre Celestial, al Padre que nos ama con amor eterno, que nos ama de una manera tan grande que la Biblia dice que si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. O sea, está diciendo que nuestro Padre Celestial es tan grande en amor, que aun si el amor de los padres no es suficiente a nuestra vida, el amor de Él es mayor. Y dice que Él nos recoge. Si nuestros padres terrenales pues nos abandonan y nos desechan, dice que con todo Él nos va a recoger. Mostrando que el amor de Dios es el amor más grande que existe. Que la misericordia, la bondad de Dios es grande para nosotros. Así es el corazón de Dios. Un corazón lleno de amor y de compasión.
La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Sabemos que Dios, a pesar de la violencia, del pecado que el hombre, de todas las transgresiones que nosotros hemos cometido desde los tiempos de cuando Dios dio mandamiento a Moisés en el monte Sinaí, que Moisés trajo la tabla de la ley y le dio la ley al pueblo para que el pueblo conociera entre el bien y el mal, esa ley que Dios le dio, para que pudiera conocer entre el bien y el mal y pudiera el hombre saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque la ley fue dada porque había transgresión. Como había una transgresión, Dios tuvo que dar la ley. Luego el Señor veía que el hombre no cumplía la ley y tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros, entonces, a través de la gracia, de ese regalo divino, viniera este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre, Jesucristo, el Hijo de Dios, hiciera un sacrificio, uno solo, una vez por siempre, por todos los pecados de todos los seres humanos. Por eso Cristo vino a morir en una cruz para que hoy tú y yo pudiéramos tener la cobertura del Padre Celestial a través de la sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica de todo pecado. Cuando venimos a Cristo, venimos contaminados, venimos llenos de todas aberraciones, de todo pecado, de toda influencia, de toda información negativa, llenos como una computadora, lleno de virus, lleno de plaga y lleno de maldad y lleno de malicia. Y viene la sangre de Cristo y nos limpia. La Biblia dice que la naturaleza del ser humano es pecaminosa, así como en el libro de Génesis dice que el designio del hombre era continuamente hacia el mal, así está el hombre. Pero cuando viene a Cristo, ahí cambia todo. Entonces se le da un nuevo formato al hombre. Se le da un nuevo formato. Por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, éramos criaturas. Pero luego de venir a Cristo, entonces ya somos hijos del Señor. Porque la conversación que tuvo Jesús con Nicodemos era para hacerle entender a Nicodemos que lo que iban a heredar el reino del cielo y que lo que iban a tener la cobertura de Dios eran los hijos, los nacidos de nuevo. Por eso que él le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemos, que si no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. La cobertura de Dios es para los hijos de Dios, para los nacidos de Dios, para los nacidos de nuevo. Porque este es el sello que identifica que somos hijos de Dios. Jesucristo, en el libro de Juan, cuando él estaba hablando a sus discípulos, ya en la víspera de su muerte, estaba instruyendo a los discípulos en el capítulo 16, que él estaba hablando a cada uno de ellos, le estaba hablando las palabras de las promesas del Espíritu Santo, de quién le iba a dar esa cobertura especial a cada uno de ellos. Y le habló de la siguiente manera: pero yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fueres, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fueres, él os viniere. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
El Espíritu Santo es la cobertura del creyente, pero también dice la palabra que Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Lo va a convencer. Porque ellos no conocen al Espíritu Santo y no conocen a Jesús y niegan a Jesús. Dice, y de justicia y de juicio. Va a convencerlo y el Señor lo declara más para adelante. Dice, de pecado por cuanto no creen. Todo aquel que no cree en el Señor, todo aquel que no cree en el Señor, por eso le dice el Señor, de pecado por cuanto no creen. Todo el que no cree en el Señor Jesucristo está siendo declarado que es un pecador porque no cree en el Señor Jesucristo. El único hombre justo que vino a la tierra a salvar al ser humano, a redimirlo. Pero el hombre lo desecha. El hombre no quiere creer en Jesús. Dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esa es la justicia de Dios, de que el Padre, de que el Hijo cumplió el propósito del Padre. Dice, y se fue allá a sentarse a la diestra del Padre. Esa es la justicia. Abogando por cada uno de nosotros. Para que hoy nosotros, pues, pudiésemos tener la cobertura del Espíritu Santo. Donde el Padre aboga, Jesús aboga por nosotros delante del Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Ya la sentencia de Satanás está dictada, está sellada. ¿Cuál es su merecido? El lago de fuego. Ahí irá Satanás y su demonio, al lago de fuego. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, como él ha sido sentenciado. Por eso tenemos que tener la cobertura de Dios como hijos. Si somos hijos de Dios y hemos recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y estamos en el camino. Por eso Pablo le aconseja a la iglesia y le dice, vestido de toda armadura de Dios, dice así, vestido de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia dice que lo primero es tener la vestidura de Dios, la cobertura de Dios. Y esa cobertura de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que a nosotros nos da cobertura. Porque el Espíritu Santo es el que nos cela, el que nos anhela, el que nos da la protección divina sobre los ataques de Satanás, sobre la influencia que el enemigo ha querido poner, sitiar sobre nuestra vida. Yo no sé si usted ha tenido experiencias sobrenaturales donde usted se ve siendo atacado por demonios, por espíritus perversos, donde quieren atacarlo, quizá brujería que le envían a usted, y usted puede ver cómo el Espíritu Santo le protege y los ataques que envía el enemigo no pueden hacerle daño. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo la he tenido varias veces. Yo la he tenido. Gloria al Señor. Así que, mis santos hermanos, aquí vemos cómo el apóstol Pablo recomienda a los creyentes, a los nacidos de nuevo, dice, vestido de todas las armaduras de Dios. Y sabemos que la Biblia da una lista de las armaduras de Dios, de todas esas armaduras de Dios, que habla de nosotros caminar bien en el camino, caminar, que esas son todas las armaduras. Así como un soldado se pone armadura, se pone un casco, se pone una coraza, aquí, una coraza, el pectoral, se pone el cinturón, se pone la bota, y se pone todas, el escudo, la espada, así como representa, él lo describe como un soldado romano de aquella época. Así como usted ve un militar ahora,
Un militar, usted lo ve que se pone una ropa que lo identifica como un militar de una institución que tiene autoridad para ejercer cierto cargo. Así usted ve que ese militar porta un arma, el cual le inspira respeto a las personas civiles que lo ven. Así Pablo describe, dice, vestido de todas las armaduras de Dios. Entonces Dios tiene armadura que nosotros tenemos que vestirnos de esas armaduras. Porque sin esa armadura nosotros estamos desprotegidos. Estamos sin cobertura. Somos como un cable eléctrico que no tiene el plástico para que ese cable eléctrico no se corroa, no se moje, no se llene y no se llene de muchas cosas. Usted sabe que cuando algo no está protegido, usted ve que, por ejemplo, cuando la lluvia le da a un material, al hierro, si ese hierro no tiene una pintura, una cobertura, que es lo mismo, pintura, para que proteja ese hierro, usted sabe que ese hierro va a entrar en deterioro y se va a deteriorar y no va a permanecer por mucho tiempo porque se va a podrir y finalmente va a desaparecer. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de vestirnos con todas las armaduras de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Satanás es un enemigo que tiene estrategia, muchas, para tratar de sacarnos del propósito de Dios. Y las estrategias que tiene Satanás son muchas, varias. Trabaja a través de la psicología, trabaja a través de los sentimientos, trabaja a través de las emociones, trabaja a través del cuerpo físico, de la vista, del oído y del hablar. Satanás es muy astuto para engañar y persuadir. Ahora, si nosotros nos ponemos a meditar, hermano, para nosotros vencer tenemos que conocer al enemigo. Es imposible una iglesia vencer a un enemigo si no antes le conoce. Porque si no conocemos las artimañas del diablo, es imposible nosotros destruirlo. Nosotros salir airoso, sin recibir los azotes del enemigo, si nosotros no lo conocemos primero, cómo él trabaja, cómo él piensa, cómo él planea, cómo él hace estrategia. La Biblia habla, a veces nosotros no leemos la Biblia con detenimiento y nos ponemos a pensar para saber cómo es que el enemigo trabaja. La Biblia dice que él pone acechanza. Ahora usted se detiene en la palabra acechanza y usted dice, ¿qué quiere decir acechanza? Escuche esto. Cuando un ladrón, que el Señor reprenda a los ladrones, porque eso es el espíritu del diablo metido en los hombres. Cuando un ladrón está acechando a un hombre serio que sale de su trabajo, que acaba de cobrar, ¿qué hace ese ladrón? Ese ladrón monta una acechanza a ese padre de familia que va con el dinero del sostén de su familia. Él dice, a tal hora cobra. Esa es la primera acechanza, a tal hora cobra. Va a pasar por tal lugar. En tal lugar no hay mucha gente a esa hora. Ahí voy a darle el golpe a la desprevenida presa. Esas son las formas de Satanás pensar. ¿Piensa usted que el enemigo no monta acechanza contra su vida, contra su familia, contra su hogar, contra su integridad, contra su salud, contra su futuro, contra su ministerio, contra su iglesia, contra todo lo que usted representa? El enemigo monta acechanza a diario
Y tenemos que saber cómo combatir eso. Si no estamos, como dice la palabra de Dios, vestidos de todas las armaduras de Dios, las acechanzas entonces nos alcanzarán. Porque tiene que estar la vestidura de Dios para nosotros. Así como en el invierno usted se prepara para salir a la calle, para usted no ser afectado por la gripe o quizá por otra enfermedad peor, para usted no sentir en su cuerpo el frío y llegue a su vida lo que es la hipotermia, y usted se cubre bien. Usted se pone una suera, usted se pone un suéter, usted se pone varias ropas para que el frío no le haga daño a su cuerpo, a su salud. Así también nosotros tenemos que protegernos, como dice la palabra de Dios. Y hay tantos versículos bíblicos que hablan de cobertura, pero quise enfocarme en este versículo bíblico, solamente en el versículo 11, simplemente el 11 nada más, porque aquí está todo lo que nosotros tenemos que tener. Hay varios versículos bíblicos que te hablan de la cobertura de Dios, que eso es increíble, pero lo esencial es vestido de todas armaduras de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Y la Biblia, cuando habla de las acechanzas del diablo, ya usted sabe, no es humano con lo que estamos peleando, no es con un hombre, no es con el amigo, no es con el creyente, no es con la sociedad que no conocen a Dios. Ellos son manipulados por el espíritu inmundo también. Y Satanás no hace la guerra a través de ellos también, pero es el espíritu del diablo en ellos. Por eso me quise detener en este versículo, aquí nada más, ahí, en ese versículo bíblico, porque aquí es que está la enseñanza. Aquí es que está todo. De esto depende de que la cobertura de Dios pues arrope nuestra vida, de que la cobertura de Dios permanezca en nuestra vida y nosotros salgamos airosos de todas las acechanzas que el diablo pues planea contra nosotros. Satanás, déjeme decirle algo, hay instituciones humanas que están organizadas. Por ejemplo, la Mara Salvatrucha en Centroamérica son organizaciones de hombres perversos con el mismo espíritu del diablo dentro de ellos, conduciéndoles, donde esta gente hacen aberraciones terribles, son gente que tienen una maldad extrema como usted no se imagina, y esta gente operan en una atmósfera tremenda para ellos hacer cosas inimaginables que usted no se imagina, porque aún los que pertenecen a la Mara Salvatrucha, cuando el padre de uno de los mareros lo aconseja, usted sabe cuál es el lema de la Mara Salvatrucha cuando un padre aconseja a un hijo que está metido a esa banda o a esa organización. ¿Usted sabe lo que le dice a la organización? Mátalo. Le dice extermínalo. Su padre, sus primogenitores le dicen que lo mate, que lo quite del medio, porque ellos se autodenominan como su verdadera familia. Imagínense si Satanás le entrega a los hombres estrategia para que ellos pues tengan organizaciones aquí, se puede decir mal dicha, exitosa, porque son cosas tremendas lo que ellos hacen, pero con esa maldad que tienen y con esa estrategia que usan, se mantienen por años haciendo maldades, se hacen millonarios. Imagínense el diablo, que engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Un 33% de los ángeles fueron arrastrados por la sutileza de Satanás, por el engaño y por la astucia del diablo, porque le ofreció puestos y le ofreció muchísimas cosas a los ángeles, y fueron engañados y arrastrados por el espíritu del maligno, del perverso, de quien nosotros tenemos que despreciar y alejarnos cada día más de él, y estudiar su estrategia para nosotros no caer preso en las manos del enemigo.
Creo que es tiempo de nosotros reflexionar que estamos en una guerra que no debemos perder y que no es un juego estar en los caminos de Dios. Cada acontecimiento que nosotros atravesamos debemos de subir un escalón en el conocimiento, en la madurez, de que no podemos volver a retroceder y que no podemos volver a caer en lo mismo que ya caímos. Satanás tiene acechanza contra los pastores, contra los líderes, contra la iglesia, contra cada miembro, contra cada familia. Porque él no quiere que los hijos de Dios lleguemos a la morada celestial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a montar vigilia. Vamos a montar centinelas a nuestros cuerpos, a nuestra vista, a nuestros ojos, a nuestro pensamiento, a nuestras emociones, para que nosotros podamos, mis santos hermanos, seguir caminando en este camino hasta la meta que Cristo nos fijó. Vestido de toda armadura de Dios, para que poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra del Señor. Cuando estamos, ya estoy terminando, mis santos hermanos, cuando estamos vestidos de todas estas armaduras de Dios, la palabra, hay tantos versículos bíblico que la palabra nos enseña. Gloria al que vive para siempre, que Dios nos pone esa armadura. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31:6, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, dice: esforzaos y cobrad ánimo y no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, para que el Señor ni nos deje ni nos desampare, y las acechanzas del diablo sean frustradas, sean fraguadas, no se puedan materializar en nuestra vida, ni en la emoción, ni en lo psicológico, ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni en ninguna área de nuestra vida. Así que, mis santos hermanos, espero que el Señor pues nos ayude a nosotros a vestirnos con todas las armaduras de Dios, para que podamos estar firme contra las acechanzas del diablo. Acuérdese que la firmeza te dice que tú estás parado, que tú no te mueves, que no te dobla ni te cae. Y así tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Así que, mis santos hermanos, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde a cada uno de ustedes en esta maravillosa hora. Bendiciones para todos. Y discúlpenme que me extendí un poquito. Bendiciones.